Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del Real Madrid-Celta de Vigo, una previa que viene compuesta por algunas últimas horas que se pueden confirmar con respecto, causa-consecuencia, al 11 que saque Carlo Ancelotti finalmente, porque Gareth Bale, por problemas musculares, es baja de última hora y David Alaba tiene una sobrecarga que le ha hecho trabajar en Valdebebas y no en el Santiago Bernabéu, como han hecho 24 horas antes del partido los distintos jugadores del Real Madrid. Y así, de esa manera, pues claro, la sensación es que el 11 va a estar un poquito más complicado, teniendo en cuenta también, como sabemos, que han llegado jugadores muy fatigados de los partidos de la CONMEBOL, caso de Carlos Enrique Casemiro, Militao, Fede Valverde o Vinicius, aunque es verdad que algunos de estos no han jugado de titular todos los partidos, caso de Vinicius, o incluso en el caso de Brasil finalmente no jugaron ese partido frente a Argentina, pero vienen de un viaje largo y veremos hasta qué punto les puede afectar y de qué manera les afecta para ser o no titulares, jugadores de la partida para Ancelotti. El Real Madrid, ya sabéis, que se fue al parón como líder con 7 puntos de los 9 posibles y con esa sensación de que Ancelotti va a tener que rebuscar un poquito para sacar el mejor 11 posible. Solo un poquito, porque hay que decir realmente que este año el Real Madrid tiene una plantilla bastante larga. Todo esto frente a un Celta de Vigo que lo podemos considerar uno de esos equipos de nivel intermedio alto, un equipo intenso, de presión alta y que le gusta tener el balón, lo cual en principio nos va a hacer tener espacios a sus espaldas. Es un equipo que arriesga posicionalmente a nivel táctico y es un equipo también con muy buen pie. Un equipo bastante currado a nivel ofensivo, el conjunto del Chacho Coudet. Por lo tanto, con esta situación vamos con el posible 11 que puede sacar Carlo Ancelotti de cara al partido frente al Celta de Vigo, con Thibaut Courtois en portería, defensa de 4, con Dani Carvajal, Nacho, Militao, que yo pienso que en estas circunstancias podría jugar de titular en lugar de David Alaba, lateral izquierdo Miguel Gutiérrez, centro del campo para Antonio Blanco, Modric y Camavinga. Arriba veremos a Eden Hazard, Benzema y ojo porque creo que apostará por Vinicius Junior. Por lo tanto, estos serán los 11 con los que cuente Carlo Ancelotti en una previa difícil de acertar el 11 y una previa muy particular con un contexto muy, pero que muy particular con la situación de jugadores fatigados, partidos internacionales, en definitiva, un partido que se dispone difícil y que el Real Madrid tiene que sacar en un encuentro donde volvemos al Santiago Bernabéu.